Muy bien, Miqueas, capítulo 6, versículo 1 al 5. Lo que vamos a hacer es un poco lo que venimos trabajando normalmente, que vamos versículo a versículo tratando de sacar un poco las cuestiones principales que pueda tener el versículo, algunas palabras que puedan servirnos de ayuda para entender mejor esto. Bien, alguien que lea el versículo 1, 6:1. Oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Muy bien. La primera palabra de este oír ahora es la misma raíz o la misma palabra del oye Israel. ¿Se acuerdan de Deuteronomio 6:4? Oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Es la primera, es la misma raíz, la misma palabra. Es interesante porque no es una invitación simplemente a decir, voy a decir algo, escuchen que voy a decir algo, sino que es escuchen que voy a decir algo porque es algo importante, algo que necesitas entender. Como digo yo, es la famosa la Shema, de hecho, la palabra en hebreo es Shema. Es esa invitación a escuchar, oye, presta atención a lo que te voy a decir. Y aquí lo que va a pasar, lo que está pasando es que empieza en el capítulo 6 el Señor diciendo, escucha, oye, prepárate porque voy a hablarte de algo muy importante. De hecho dice, oye ahora lo que dice Jehová. Y esta primera línea, esta primera frase, la vamos a tomar como si fuera, porque de hecho lo es cuando avanzamos un poco más, como en la citación judicial. De hecho vieron en el título que decía el pleito del Señor. Escuchen montes el pleito del Señor. Y esto lo que está haciendo es eso, está planteando esa citación judicial del Señor a este pueblo. ¿Sí? Y de hecho es el preámbulo que lo vamos a ver en el versículo 2, a la palabra puntual, pero aquí empieza a preparar lo que se llama el rim, sería en hebreo, que es el pleito. ¿Sí? Y ahora vamos a ver de qué se trata. Es ese texto, lo que dice ese texto respecto del pleito que tiene el Señor con, en este caso, su pueblo. ¿Sí? Volvemos un poco a pensar en la parte histórica y nos servimos de lo que veníamos estudiando, desde la introducción, después lo que habló Albert y lo que yo también venía hablando. El RIP, el pleito del Señor, esa citación judicial, esa acusación que vamos a ver acá, está basada en lo que decíamos antes, ¿no? Hay un tema con un pueblo que hay corrupción, hay desigualdad, hay obviamente apostasía, que están yéndose para cualquier lado, entonces el Señor está a punto de plantarles su pleito. Y también hay una palabra que habla a Miqueas. Miren que dice, oí ahora lo que dice Jehová, y dice, levántate, contiende contra los montes. Esa palabra es una palabra que le está diciendo puntualmente aquí el Señor a Miqueas. Y ese levántate, ¿sí? Hemos visto, una palabra hebrea que tiene que ver con, no solamente con ponerse de pie, sino que tiene esta idea de resiste, actúa, ponte firme, ¿sí? Es una manera de decirle a Miqueas, atención, esta es tu parte o lo que tú tienes que hacer en esto que está a punto de decir el Señor. Y de hecho es un llamado a la acción de, vas a cumplir ahora tu rol profético. Eres un profeta y tienes que denunciar lo que tienes que hacer. Es una palabra muy, muy directa, ¿sí? Con lo cual, también es verdad de que le está dando un rol muy importante acá a Miqueas, porque no solamente es alguien que va a comunicar algo, ¿sí? Sino que si lo enmarcamos en esta idea que estamos trabajando de una citación judicial, estamos hablando de que Miqueas va a ser el representante legal, por así decirlo, del Señor en la acusación que está a punto de hacerle a su pueblo. Con lo cual, vuelve a lo mismo. Está dándole una importancia al profeta en esta situación muy fuerte, ¿sí? Y está tomando un rol muy importante, ¿sí? Cuando
le dice, levántate, contiende contra los montes, ese contiende lo que está diciendo o lo que está hablando, ya lo vimos las semanas pasadas. ¿Se acuerdan que decíamos de que los montes eran estas figuras de testigos inmutables, ¿sí? Cosas que no cambian, ¿no? Como las personas que un testigo un día dice una cosa y otro día otra. En este caso le está diciendo, básate o pon como testigos a la creación, a los montes, que van a ser los testigos inmutables. Y me hace acordar, o tengo relación directa con lo que es Isaías 1:2, donde dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y acá es donde va a empezar a aparecer la idea, que la vamos a conectar con Miqueas, de cuál es el pleito que tiene el Señor. Este es el pleito. Ellos se rebelaron contra mí. ¿Sí? También se conecta claramente con Deuteronomio 30:19, donde dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición, y la maldición, ¿sí? Citando a los montes como testigos y poniendo frente al pueblo lo que es la acusación o lo que les está diciendo, ¿sí? Fíjense el detalle interesante y que lo vamos a trabajar bastante más en lo que viene después, pero aquí el Señor no está hablando como un juez que viene a decir se acabó todo, se rompió todo, sino que por el contrario, por eso yo te decía la importancia de esa palabra de oye que te invita a escuchar lo que dice el Señor para reflexionar, para tomar acción al respecto. Lo que está acá, lo que vamos a ver que dice el Señor es, no le está diciendo de que el pacto ha caducado, ¿sí? El pleito, el juicio del Señor no es que le está diciendo, bueno, hasta acá llegamos, se rompió nuestra relación contractual, cada uno por su lado, y se acabó, ya no son más mi pueblo. Sino por el contrario, este llamado, este oye del Señor, este pleito que va a plantear el Señor es, necesitamos reencauzar nuestra situación, ¿no? Y llama un poco a que el pueblo tenga un poco de razonamiento, que pueda pensar, que pueda analizar. Spurgeon lo traslada un poco también a nuestra vida, Charles Spurgeon, y dice, cuando Dios llama a pleito, no es porque tema perder, sino porque ama demasiado para dejarte sin una respuesta, ¿sí? Esa cuestión de, no es que quiere romper, y no es que tiene miedo de decir, bueno, perdí, ya está, vamos a ver con otro, sino que realmente es una decisión de necesitamos poner las cosas bien, tenemos que reencauzar esto. Y este es el llamado que hace aquí el Señor, ¿sí? Es un llamado al despertar. Matthew Henry dice, el pleito de Dios contra su pueblo siempre comienza con una invitación a oír. Y la falta de atención es el primer signo de la caída, ¿sí? En el caso del pueblo. Con lo cual yo me planteo dos preguntas pensando en esta primera parte, ¿no? Es decir, el Señor se pone frente a su pueblo, le llama la atención y dice, escucha, tenemos que reflexionar porque hay algo que no está bien, que tenemos que cambiar. Y yo digo, ¿cuándo fue la última vez que a mí me pasó eso? ¿Cuándo fue la última vez que yo realmente escuché o verdaderamente escuché una predicación o leí la Escritura y pude escuchar ese, oye Marcos, tal cosa, oye Marcos, te estás yendo por este lado? Y no, insisto, no por, oye Marcos, acá se acabó todo, estás perdido, sino es, oye Marcos, reflexiona, tienes que volver. ¿Cuándo fue la última vez que lo escuché de esa manera? Y fundamentalmente, que desde mi lado, no solamente hubo, como yo decía, no solamente escuchar, sino que un corazón predispuesto a entender, a razonar y obedecer, ¿sí? Por otro lado, lo pienso también a nivel iglesia, ¿sí? Si al fin y al cabo nuestra iglesia, o cualquier iglesia, debería analizar esto, es decir, se ha convertido la iglesia en un lugar donde solo se escuchan las voces humanas y ya no la voz del Señor llamando al arrepentimiento, ¿sí? Somos nosotros que decimos lo que nos parece, lo que es lindo, lo que queda bien, o se escucha en cada predicación, en cada exposición de la palabra un oye por parte del Señor, oye, presta atención, ¿sí?
Cuestión para que la analicemos, para que la pensemos, para que la reflexionemos y, como siempre digo, que no se quede en esto, sino que lleve a la acción. ¿Sí? Vamos al versículo 2. ¿Quién me ayuda leyendo el versículo 2? Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Muy bien. ¿Se acuerdan que cuando un poco hablábamos de lo que era la escritura en el hebreo, que cuando alguna palabra la repetía, ¿sí?, hacía un ritmo de repetición, era la manera de enfatizar una idea? Versículo 2, versículo 1 empieza con oír, versículo 2, nuevamente, el Señor está haciendo una invitación, acá está haciendo muy claro el Señor decir, oye, y de vuelta el mismo verbo, llama. Para llamar, oye, presta atención, ¿sí? Presta mucha atención a lo que va a decir. A veces no entendemos, o insisto, pasamos las palabras, como enseñó la semana pasada, por encima, y no nos damos cuenta de que quizás podemos leer estos verbos de corrido, porque, pero habla de los montes, habla del pueblo, lo pasamos así como si nada, y no nos damos cuenta de que acá está diciendo 2 veces, oye, espera, atiende, presta atención, estoy a punto de decirte algo muy importante. 2 veces lo dice, ¿sí? Luego la expresión de los cimientos de la tierra, ¿sí?, empieza a introducir no solamente a los montes como testigos, sino que empieza a introducir la idea de la creación, ¿sí? La creación presente dentro de este pacto que el Señor ve que de un lado ha sido roto, ¿sí? Empieza a ver y a hablar de cómo esta creación es testigo de lo que está pasando, ¿sí? Y yo lo pensaba, y vieron que yo siempre decía, tenemos que pensar a Miqueas, que también tiene una mirada siempre puesta hacia Jesús y hacia adelante, a lo que viene. Entonces yo dije, y voy a Romanos, y en Romanos 8:22 me dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Esa creación que es testigo del pleito está recibiendo la consecuencia constante de ese pecado por parte de ese pleito. Y antes nosotros habíamos estudiado Colosenses, y ¿se acuerdan que decía Colosenses? Decía en Colosenses 1:19 y 20, decía, por cuanto agradó al Padre que en él habitase, hablando de Jesús, toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Volvamos siempre a esta idea, ¿no? Miqueas está apuntando a una cuestión inmediata, pero Miqueas está todo el tiempo hablando de esa obra redentora final y completa que va a ser el Señor Jesús, ¿sí? Y cómo va a redimir todo, ¿sí? Entonces aquí podemos unir todo esto. Otra frase dentro del versículo 2 que podría pasar desapercibida, pero que es muy importante, dice, Jehová tiene un pleito con su pueblo, ¿sí? Cuando a veces alguno de los chicos se porta mal o se manda alguna de las suyas, la famosa realmente que el padre le dice a la madre, no sé qué hace tu hijo que se porta tan mal, ese no es mi hijo, ¿sí? Y nosotros podemos pensar de que en un juicio, ¿sí?, ante un tribunal, sería más normal de que se hablara como tal persona, como marcando la distancia. El pueblo de Israel es el que se ha portado mal. De hecho, le podría decir que el que ha actuado es el pueblo de Israel. Y acá está diciendo que Jehová tiene pleito con su pueblo. Reafirma fundamentalmente la idea de que su pueblo no se ha roto. Por más de que el pueblo hizo lo que quiso y se puede haber alejado N veces del Señor, el Señor sigue diciendo, tengo pleito con mi pueblo, ¿sí? No dejan de ser mi pueblo, no importa lo mal que ustedes hagan, siguen siendo mi pueblo. Insisto, a veces son palabras que pasan como nada, pero tienen un significado muy, muy profundo. Y dice, y altercará con Israel.
uno piensa en altercado y dice, está hablando de una pelea, se está a punto de matar, acá se viene a ser. No, en realidad la palabra hebrea significa discutir, razonar, corregir, y hasta algunas veces se puede utilizar o se ha podido traducir como convencer mediante argumentación. Fíjense que si lo leemos como altercar, insisto, normalmente nos va a llevar a la idea de una pelea, pero en realidad lo que está diciendo es, está el Señor con Israel, va a empezar a discutir, va a razonar, va a empezar a dialogar con ellos. En Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. ¿Sí? Aquí aparece, estemos a cuentas, es la misma raíz del verbo razonar, la misma raíz de este verbo que utilizó acá. Por lo cual podemos decir claramente de que la intención de esto no es una pelea, sino que es una invitación a que pensemos, meditemos, juntos lleguemos a entender qué está pasando. Qué bueno que enseñen, ¿no? Porque cualquiera de nosotros sería lo que yo decía, ¿no? Ese es tu hijo y que se vaya para allá y que no lo quiero ver más. Bien. Juan 16:8 nos habla de alguien que realiza esa misma acción, esta misma acción de razonar, de pensar. ¿Quién la realiza esa acción hoy en día para nosotros? ¿Quién nos ayuda a razonar? El Espíritu Santo. Exactamente. Juan 16:8 dice, Jesús dice del Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá, la palabra dice ahí, al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Con lo cual, podemos entender y saber de que el que plantea el pleito del Señor en nuestros días es el Espíritu Santo. ¿Sí? En Romanos 8, 3, 25, 26 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Lo que nos está diciendo es de que ese pleito del Señor, ¿sí? Que en aquel momento, lo vamos a ver cómo lo plantea el Señor, en nuestros días ha sido satisfecho mediante el Señor Jesucristo, ¿sí? Por eso digo que todo apunta a Cristo, ¿sí? Y que mismo apunta a Cristo, ¿sí? Y esta palabra de el pleito, de reconciliar el pleito, también la tenemos muy marcada y lo vemos en 2 Corintios, también tiene que ver mucho lo que vimos en Colosenses, pero en 2 Corintios 5:19 dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Todo apunta a esa obra magnífica del Señor, ¿sí? ¿Cuál era el problema que tenía el pueblo de Israel con este pacto? Y por eso yo creo que también el Señor los invita a esta idea de, oye, vamos a reflexionar, vamos a razonar, vamos a pensar. Ellos habían confundido el pacto con un escudo. Yo soy el pueblo de Israel y a mí no me toca nadie. Y no se habían dado cuenta de que realmente el pacto no era eso. El pacto hablaba de una relación. El pacto hablaba de una obediencia a un Dios. Y no era de que vos tenías una marca y como que tuvieras una pulsera bien y por acá entro por todos lados y hago lo que yo quiero. Era una demanda, tenía una demanda y por eso el Señor plantea este pacto. Por lo cual, para nosotros también es importante entender de que este nuevo pacto lo tenemos que mirar con esa mirada y entender que la gracia que nosotros hemos recibido nos libera del pecado, pero no de la responsabilidad que nosotros tenemos de ser fieles a Dios. Esa infidelidad que había cometido el pueblo con el Señor es a la cual nosotros también somos propicios muchas veces. Entonces tenemos que estar con mucho cuidado y mucho oído atento. Por lo cual, surgen más preguntas y digo, ¿estoy escuchando yo el pleito del Espíritu Santo en mi conciencia hoy en día? ¿O hago todo tan en piloto automático o lo llevo tanto con religiosidad que al fin y al cabo no escucho ese oye del Señor que a veces me dice? Y como dijimos recién, gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo que es nuestro Miqueas interno ahora, que
nos plantea constantemente ese pleito del Señor, esa demanda del Señor. Pero el problema es que a veces nosotros lo tenemos ahí, calladito, y no lo escuchamos. Y nos está diciendo, oye, y nosotros, no importa, no importa. Ahora, por el otro lado, es también ver cuando nosotros llegamos a escuchar a la palabra, cómo reaccionamos a ese oye, ¿no? Porque como seres humanos tenemos una tendencia muy particular, que suele ser a me defiendo o me autojustifico, no, lo que pasa es que yo hago esto porque en realidad me pasa esto, o porque no viste lo que hace él, a él le tendría que decir, a mí no, yo no. Entonces también analizar nosotros cómo reaccionamos nosotros frente al pleito del Señor. ¿Somos receptivos? ¿Somos humildes? ¿Somos capaces de decir, es verdad, tengo que buscar la manera de cambiar? O, insisto, busco autojustificarme, busco la manera de decir, no, pero no está tan mal, yo más o menos lo voy viendo, eso sí, es importante por ahí hacernos estas preguntas. Vamos con el versículo 3. Pueblo mío, ¿de qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Muy bien. Fíjense una primera cuestión. ¿Se acuerdan que yo intenté plantear que al principio estábamos como en una sala de tribunal, ¿no? Donde el Señor planteaba una acusación formal. Pero fíjense como ya en el tercer capítulo hay un cambio tremendo. Y ya pasa de estar en una sala de tribunal a una cuestión mucho más íntima, una charla directa, ¿sí? En el cual el Padre le dice a su pueblo, pueblo mío, ¿qué te hice? Y algo muy interesante, ¿sí? Ese ¿qué te he hecho? Yo lo traté de pensar y decir, bueno, pero ¿qué estás queriendo decir con este ¿qué te he hecho? Que parece muy simple, pero es ¿qué hice yo que justifique lo que vos estás haciendo? ¿Sí? Yo la pregunta la traté de llevar a ese lado. ¿Qué te hice yo para justificar lo que estás haciendo? Y ese ¿en qué te he molestado? Que sigue, usa la palabra que se traduce como fatigar, cansar, agotar. Por lo cual, podríamos atar las dos preguntas y decir, ¿qué acción mía justifica tu alejamiento? ¿Acaso mis mandamientos te resultaron demasiado pesados? ¿Es mi pacto tan difícil? ¿Te agotó tanto mi pacto? ¿Sí? Podemos traducir, esa es la pregunta que le está haciendo el Señor al pueblo. Se está haciendo muy directo y hasta muy apelando al corazón, de decirle, es tan complicado. Y volvemos al Señor Jesús. ¿Y qué decía el Señor Jesús? En Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, uno dice, al fin y al cabo, es como que parece que el Señor se estuviera volviendo a decir, bueno, quizás yo me estoy equivocando. No lo está haciendo de esa manera, sino que nos está invitando a que reflexionemos y nos demos cuenta, ¿no? Pero cuando uno se pone a leer la palabra y empieza a atar justamente todo el relato bíblico y todo lo que el Señor nos dice, queda en claro de que es como que nos deja en evidencia. No tenemos manera de poder decirle, no, sí, la verdad es que nos cansaste mucho. Sí, es muy difícil lo que me estás pidiendo. Porque la palabra es clara, de que es mucho más sencillo obedecer, es mucho más sencillo estar en lo que Él nos pide, responder a ese pacto de manera correcta que de la otra, ¿sí? Y bueno, lo mismo la importancia a veces de las palabras, ese responde contra mí, ¿sí? No es un imperativo de, bueno, ahora me vas a tener que decir lo que vos tenés que decir, sino es más bien como cuando alguien no entiende a la otra persona qué está pasando y le dice, pero decímelo, necesito escucharlo, necesito que me lo digas, necesito entenderte. Sigue hablando de un corazón del Padre absolutamente abierto hasta su pueblo, ante su pueblo. O sea, realmente le está diciendo, exprésame qué es lo que te sucede, porque estoy dispuesto a escucharte. Y este responder, este llamado a responder, ¿sí? También se utilizaba en contextos que tenían que ver más con la adoración e inclusive con la confesión también.
En Deuteronomio 26:5 utiliza la misma raíz de esta palabra de responder, dice, entonces responderás delante de tu Dios. ¿Sí? El Señor está siempre ahí, atento y con el corazón dispuesto para escuchar a su pueblo. ¿Sí? Y vuelvo a lo mismo, aquí no es un imperativo de tienes que hacer esto, sino es, cuéntame, necesito entender qué es lo que hay en tu corazón para que te desvíes como te desvíes. ¿Sí? Me hace acordar también a otra escena, porque fíjense que este respóndeme y pedir el corazón o entender el corazón, el Señor lo conoce, porque el Señor lo ve, lo tiene muy claro. De hecho, a mí este responde me hace acordar mucho a la escena en Edén, en la cual, luego de que el hombre había pecado, el Señor entra y dice, ¿dónde estás? Como si el Señor no supiera dónde estaba, el Señor lo tenía clarísimo dónde estaba. Pero la intención de esa pregunta era generar esa conversación, iniciar esa charla, para entender o para que el mismo hombre solito se diera cuenta de que había pecado. Porque ¿dónde estás? No, que me di cuenta que estaba desnudo y quiero verlo. ¿Cómo te diste cuenta que estaba desnudo? ¿Sí? Es todo el camino para llevar a la persona a reflexionar. ¿Sí? Y creo de que esta es la clave del Señor, ¿no? Buscando con ese corazón llegar a la persona. Los dos versículos que vienen, los vamos a ver a la luz de lo que voy a decir ahora. ¿Sí? Que el Señor va a revelar en los próximos 2 versículos la clave de su problema con el pueblo de Israel. ¿Sí? Esta infidelidad que en realidad es parte de una ingratitud que tiene el pueblo con el Señor. ¿Sí? Él empieza con estas preguntas para luego contarles lo que ha hecho, para que se dieran cuenta de que el pueblo se había olvidado. Se había olvidado. Por eso venimos haciendo mucho hincapié en muchas cuestiones en esta iglesia cuando hablamos de recordar, lo importante del recordar. Y el llamado que es constante del Señor a recordar, de recordar. ¿Sí? Nosotros muchas veces, por ejemplo, nos olvidamos justamente de la gracia y lo que nos lleva a lo que hablábamos esto. ¿Sí? Y agrego una cosa más que me quedó fuera de este respóndeme, de qué te he hecho. Me hace acordar también al Señor, que el Señor era también muy listo en ese sentido. ¿Se acuerdan en Juan 10:32 que dice, Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Lo llamaba a reflexionar y me estás apedreando. ¿Por qué? Porque hice buenas obras del Padre entre ustedes. Y entonces, ¿sí? Insisto, ese corazón del Padre que siempre nos llama a la reflexión. ¿Sí? Y cualquiera diría que, justamente, si vas a argumentar y discutir contra el Señor, vas a perder, claramente, porque ninguno de nosotros es tan listo como para poder ganar. Aunque Luca creo que piensa que sí puede, pero ese es un tema aparte de Luca, que le gusta argumentar mucho. Pero más allá de eso, el Señor sabe que puede ganar todas las discusiones. Y la realidad es que esto que estamos planteando ahora no es que al Señor le gusta discutir para demostrarnos que nos puede ganar, sino de que, así como hizo en el Edén, que les preguntó, ¿dónde estás? Para abrir el juego y volver a hablar con ellos, estas preguntas constantes y esta interpelación del Señor con nosotros, lo que siempre busca es restaurar la relación. Vuelvo a lo mismo que decía yo, el pacto con Israel no lo dio por roto, sino que les dijo, vamos a meditar y vamos a ver qué pasó. Lo tenemos que restaurar. Esto tiene que volver. ¿Sí? Entonces, pensando un poco en este versículo y en nuestra realidad, lo primero que pienso es si nuestra actitud con lo que es nuestra vida del servicio, nuestra vida en el Señor, ha pasado a ser un peso. ¿Sí? Si realmente lo estoy viviendo de esa manera o si realmente lo vivo como esa relación buena para mí, ¿sí? ¿Y qué revela eso? ¿Qué me muestra a mí de esa relación que tengo con el Señor? Y lo vamos a ver un poco más en lo que viene ahora, pero ¿qué he olvidado yo de lo que hizo el Señor por mí? ¿Sí? ¿Qué me estoy olvidando del pacto del Señor para que el Señor tenga que venir y decirme, respóndeme, ¿qué te hice? ¿Qué te pasa? ¿Sí? Vamos con el versículo 4. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto,
Egipto y de la casa de servidumbre, te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Muy bien. Yo puse una estructura clara de este texto que es muy interesante, que también lo podemos ver como una acción que el Señor muchas veces hace en nosotros. El Señor, en este caso, les cuenta cómo los liberó de Egipto, les cuenta cómo los redimió de la esclavitud. Se acuerdan que hemos hablado mucho del término redención cuando estuvimos viendo otras clases. Pero algo muy interesante que hizo el Señor es, además le puso la guía, le puso gente que nos ayudara en ese camino para lo que venía después y que fueron realmente líderes ungidos o puestos, por así decirlo, por el Señor. ¿Sí? Voy a adelantar un poquito porque veo la hora. ¿Sí? Bien. Primera cuestión, lo podemos atar a el Señor hizo la obra de sacarlos de la servidumbre en Egipto, ¿verdad? Él les dice, yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Si vamos para atrás, en Éxodo 6:6, antes de que se produjera la liberación, dice, yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os liberaré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué ato esto? Porque en realidad, estos dos pasajes que yo digo, el 4 y el 5, lo que está haciendo el Señor es ayudarlos a que puedan atar esa historia, que se acuerden lo que les dijo cuando estaban allá, lo que iba a hacer, que lo hizo exactamente, ¿sí? Que recuerden lo que pasó y dónde están ahora gracias a lo que pasó, ¿sí? La figura del Redentor, en este caso, o la redención, que luego nosotros tenemos la redención final o perfecta, que es por parte del Señor. Y la clave fundamental, que lo dice en Éxodo, y acá también lo dice, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí. Y en Éxodo que leíamos decía, yo soy Jehová y os sacaré de debajo de las tareas pesadas y os liberaré y os redimiré. O sea, la iniciativa siempre fue por parte del Señor. Y nosotros podemos entender, o cuando pensamos en la redención por parte del Señor Jesús con nosotros, exactamente lo mismo. Es una iniciativa del Señor. Y siempre vemos de que el primer paso para restaurar la relación, ¿quién lo da? El Señor. ¿Sí? El que debería ser ocupar el lugar de orgullo, no lo es, sino que por el contrario es el primero que extiende la mano. Muchas veces nosotros somos los que nos ponemos en lugar así alto y todo eso. ¿Sí? Tenía para hablar un poquito de María, Miriam, simplemente porque, bueno, normalmente hablamos de Aarón y de Moisés y es como que la dejamos a un costado, pero ella tuvo un rol muy importante dentro del grupo del Éxodo y todo esto. Es recomendable que lean un poco la historia de María. Yo les voy a leer así rápido los puntos, pero para que lo tengan en la cabeza. Era la hermana mayor de Moisés y Aarón, ¿sí? Es la primera mujer en toda la escritura que es llamada profetisa. Y ella, y aquí Miqueas la nombra en este contexto redentor porque el ministerio que ella tuvo representó la respuesta del pueblo a la salvación, porque vamos a ver luego, se puede ver en Éxodo, el canto que tiene ella en respuesta a adoración al Señor. Y finalmente, como todos los personajes, o como la mayoría de los personajes de la Biblia, también protagonizó un episodio en el cual ella se rebeló contra Moisés y contra Aarón, porque había cuestionado la autoridad de ellos, y el Señor le dio con lepra, ¿sí? Y luego fue justamente redimida y fue restaurada y todo eso. Y algo muy interesante es que el pueblo no avanzó hasta que ella no se recuperó, lo cual hablaba de la importancia del liderazgo de esta mujer, ¿sí? Luego les puedo pasar algunas citas para que puedan ver de ellas, ¿sí?
En Matthew Henry, refiriéndose a esto, dice: Dios no solo nos redime, sino que también nos provee de medios, en este caso los líderes serán ministros y líderes santos para conducirnos en su camino. La memoria de estos dones debe avivar nuestra gratitud. Cuando tengamos líderes o gente que nos ha ayudado, nos ha guiado en el camino, no tenemos que olvidarnos de que son un regalo del Señor, ¿sí? Spurgeon decía: el olvido de la redención es el primer paso hacia la apostasía. Recordar lo que Dios ha hecho por nosotros es una forma de adoración. Y John Piper decía: la gracia pasada es el argumento más sólido para la fidelidad futura. Dios no cambia de carácter entre un milagro y otro, ¿sí? Y la pregunta yo nacía pensando en lo que hizo el Señor para el pueblo y lo que hizo por nosotros, es decir, nosotros tenemos todavía estamos viviendo con una mentalidad de siervo o con una mentalidad de alguien que ya ha sido redimido. Mi vida expresa de que he sido redimido, he salido de la servidumbre, ¿sí? Y por otro lado, reconozco a los Moisés, a los Aarones, a las Marías que el Señor me ha puesto en el camino para guiarme espiritualmente. Es muy bueno hacer ese ejercicio y recordar. Yo en mi cabeza tengo mucha gente a la cual le tengo un aprecio enorme y reconozco que fueron puestos por el Señor para intervenir en mi vida y ayudarme y crecer. Y yo creo que es una buena acción poder recordar eso. También nos hace muy bien. Vamos al versículo 5, me quedan 4 minutos. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejo Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas la justicia de Jehová. Bien, yo voy a hacer hincapié en 2 palabras y después van a trabajar ustedes. Primera cuestión, vuelve a decir pueblo mío, ¿sí? Insisto, y es fundamental que sigamos leyendo el texto con esta clave, ¿no? El Señor sigue hablando de su pueblo, sigue aferrado a su pueblo y sigue invitándolos a recordar, ¿sí? 2 cuestiones fundamentales que en todos los pasajes aparecen. Y ahora quiero que trabajen ustedes. ¿Por qué hablan de Balac y de Balaam? ¿Quiénes son estos personajes? Sí, en breves palabras, ¿quiénes son? ¿Qué hicieron? ¿Quién era Balac? No que pidió que maldijeran al pueblo. Muy bien. Balac le pidió a Balaam justamente que maldijera al pueblo. Le dijo: te voy a pagar y todo. O sea, yo tengo que comprarlas para esto y todo. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? Porque en vez de maldecirlo, lo bendijo. Exactamente. Balaam lo terminó bendiciendo al pueblo. De hecho, en Números 23, 19 y 20 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. ¿Sí? ¿Qué está haciendo aquí el Señor en Miqueas? Está diciendo: ¿recuerdas cuando al pueblo le pasó esto? E inclusive un pueblo y un rey quiso que los maldijera y hasta puso su dinero para hacerlo y no lo pudo hacer porque yo dije que no. Acordate lo que hice, recordate, es práctico, muy práctico. Van a seguir trabajando ustedes, porque ahora no tengo ganas de trabajar. Dice: desde Sittim hasta Gilgal. Cuando dijo esto, dice: ¿qué es eso? Sittim, Gilgal, ¿qué son? Números 25.1 habla de que Sittim fue el último campamento de Israel de este lado del Jordán, ¿sí? Antes de cruzar a la tierra prometida, ¿sí? Ahí el pueblo cayó en pecado, tuvo con los moabitas, justamente el rey que era rey Balac, ¿sí? Y fue un lugar donde tuvo una caída del pueblo. Y Gilgal es el primer campamento del pueblo de Israel del otro lado del Jordán, ya habiendo cruzado a la tierra prometida, que eso está en Josué 4:19, donde el Señor renueva su pacto con ellos. Y en Josué 5:9 dice: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, como diciendo: llegamos, he cumplido, han cruzado.
volvamos a lo que estábamos diciendo. Qué práctico el Señor también con el pueblo aquí en Miquea, que está diciendo, acordate, ahí el lugar que estaba por cruzar, donde encima que estabas a punto de llegar, te la mandaste de vuelta y yo te restauré y cruzaste. Es práctico, absolutamente práctico lo que el Señor hace. Y dice, para que conozcas la justicia del Señor. ¿Sí? Básicamente lo que le está diciendo es para que recuerdes la fidelidad del Señor contigo. ¿Qué más te tengo que decir para que te des cuenta de que tenés que devolverte, que tenés que pensar? ¿Sí? John Piper decía, la memoria de la gracia pasada, como dije recién, es el combustible de la fidelidad presente. Cuando uno tiene la cabeza puesta en esa fidelidad del Señor, en lo que Él hizo, es muy difícil desviarse, ¿sí? Porque uno es consciente, cuando uno es consciente de lo que el Señor ha hecho. Y fíjense de que estamos hablando dijimos que esto empezaba siendo donde el Señor planteaba el pleito del Señor con el pueblo, ¿no? Le decíamos, se ha montado un tribunal. Pero el tribunal no termina con un tribunal dando una condena, sino que termina con el Señor invitando al pueblo a recordar, a reflexionar, ¿sí? Por eso es que el Dios que monta el pleito no es un Dios que busca, como decía hace un rato, ganar el pleito, darnos un castigo. El objetivo del Señor es, en su pleito, recuperar la relación. Y cierro con una palabra de Spurgeon y ya los dejo hablar. Dice, la memoria del creyente debe ser un santuario, no un museo. Un lugar donde la gracia vive, no donde los recuerdos se oxidan. ¿Sí? Esto habla de un recordar activo, un recordar que realmente vale, no simplemente para amontonar cosas que hizo, sino que realmente cosas que tienen significado para nosotros.